Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Esperamos unos 5 minutitos para darle inicio al encuentro. Mientras voy admitiendo a todos los participantes que vayan solicitando la entrada. Muchas gracias. Bien, bueno, muy buenas tardes. Ahora sí, bienvenidos formalmente a este encuentro virtual, Seminario Encuentro Interuniversitario Empresa y Ambiente, Gestión Integral de Efluentes. Mi nombre es Pamela Mejías, me presento un poquito, soy docente de la Universidad de Flores, estoy representando a la UFLO en esta oportunidad. Tengo el honor de dirigirme ante ustedes en calidad de coordinadora y organizadora de dicho encuentro, que la UFLO Universidad, a través de su participación en la red RUICI, Red Universitaria de Integración y Cooperación Institucional, junto a la Universidad de la Cuenca del Plata, UCP, y a la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, UCEL, están organizando, ¿bien?
Nombro algunas autoridades de las universidades coordinadoras. La rectora de la UFRO, arquitecto Ruth Fischer, secretaria de investigación María Victoria Jiménez, rector de la UCEL, de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, el doctor Daniel Luna, el vicerrector, doctor Daniel Coria, que también será uno de nuestros invitados en las próximas semanas, la rectora de la Universidad de la Cuenca del Plata, la doctora Florencia Domínguez, la decana de la Facultad de Ingeniería y Tecnología, la doctora Martina Perduca. Hago un agradecimiento especial a la profesora doctora Ana Falli, decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Flores, por todas sus gestiones, a Beatriz Baroni, directora de la internacionalización del rectorado, al equipo de diseño, vinculación docente y formación continua de la UFLO por todo su apoyo. Este agradecimiento hecho en nombre del comité organizador, quiero también hacerlo ahora a título personal y extensivo al profesor Norberto Sirtori de la UCP y a la profesora Sabrina Yance de la UCEL, por su invaluable colaboración, dedicación en todos los aspectos para llevar adelante este lindo encuentro. A todas aquellas personas, miembros y no miembros de las universidades, a quienes les propusimos la idea y han colaborado en total dedicación y confianza, a todos los colaboradores, docentes, ponentes e invitados, nacionales e internacionales, muchas gracias por su apoyo, colaboración, disposición, y a todos ustedes por su asistencia y participación. No me queda más que desearles que estas sesiones sean del máximo provecho para todos los que participemos en ella. Este encuentro interuniversitario está comprendido por dos segmentos. A todos los que realizaron la inscripción vía el link de Google Form, saben que tenemos la Semana del Agua, que está comprendida desde el día de hoy, lunes 27 de septiembre del 2021, hasta el viernes 1 de octubre 2021. En esta semana se abordarán diversos temas relacionados a la potabilización del agua, tratamiento de efluentes, reuso, entre otros, bien, y casos prácticos importantes. La Semana del Suelo estará comprendida desde el martes 5 de octubre al viernes 8 de octubre 2021. Acá se dictarán temas relacionados a contaminación del suelo, tratamiento y remediación del mismo. Bien. El día de hoy, lunes 27 de septiembre, comenzamos con el ciclo de charlas correspondientes a la Semana del Agua. Para ello, contamos con la participación del magíster Roberto Sebastián Prado Lima, que ya se encuentra en línea. Él es docente de la Universidad de la Cuenca del Plata, dictando un par de materias en dicha universidad. Es ingeniero químico, magíster en Ingeniería en Calidad y especialista en Ingeniería en Calidad. Egresado de esos tres títulos o de esas tres titularidades de la Universidad Tecnológica Nacional. Además, extra a esos grados obtenidos, es consultor externo del Sistema de Gestión de Calidad y es jefe de producción de Ensamep, que es una empresa estatal proveedora de agua potable en Chaco. Bien, el tema a desarrollar el día de hoy está titulado Evolución de los sistemas de potabilización y algunos casos prácticos. Los dejo entonces con el ingeniero Roberto Prado. Muchas gracias por su atención. Les pido a todos los participantes, por favor, mantengan el micrófono silenciado y las preguntas pueden manejarlas por el chat desde acá o simplemente tomar la palabra para consultar. Bien, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos. Primero que nada, saludar a las autoridades presentes y agradecer también la invitación para poder participar en el día de hoy. Nunca había participado de este tipo de seminarios, así que agradecido y contento. Espero poder aportar y que sea útil tanto para todos los alumnos que están presentes hoy como para la gente que está escuchando y tratando de entender algo nuevo, algo distinto. Antes que nada agradecerle particularmente al ingeniero Sirtori, que fue el que me hizo parte de esto, me invitó, y bueno, y a todo el resto de la comitiva que organizó el encuentro. Saludar también a mis alumnos presentes, a los actuales, que los vi recién conectados, también a los otros ex alumnos que también los vi conectados, y también a todos aquellos alumnos que no son alumnos míos, pero
contento de poder estar con ustedes hoy también. Antes que nada, antes de empezar la presentación, les cuento un poquito. Yo trabajo como jefe de producción en el núcleo de plantas metropolitanas de Resistencia Chaco. Desde este núcleo de plantas potabilizadoras nosotros abastecemos al 90% de la producción de agua potable de la provincia del Chaco. Para que a ustedes les sea más sencillo, cuando vayamos a los casos prácticos voy a ir mostrándole por ahí en el mapa puntualmente en dónde están ubicadas las plantas, porque nuestro terreno de trabajo es muy extenso, pero tenemos puntos en casi toda la provincia donde hay algún tipo de planta potabilizadora pequeña, pero que brinda un servicio a la comunidad. La idea de la clase de hoy es ir a la parte práctica más que a la parte teórica, debido a que la formación mía está muy orientada a todo lo que sea casos prácticos y resolución de problemas en planta. Estábamos hablando con Pamela hoy más temprano de cómo íbamos a manejar el tema de las preguntas y dudas y demás. Yo le decía que para mí es mucho más productivo, y calculo que para todos también, y a medida que yo vaya pasando la presentación y las filminas, cualquier duda me interrumpan, levanten la mano o me hablen, no hay ningún problema, y voy solucionando las dudas si es que surge alguna, ¿sí? Toda la presentación está basada en casos prácticos en diferentes localidades de la provincia del Chaco, así que son casos reales donde se pueden preguntar y consultar sin ningún problema, no hay drama. Así que sin más, arranco la presentación de a poco y empezamos con la clase, ¿sí? Primero que nada me pareció importante esclarecer qué es una planta de tratamiento de agua potable, que es una planta donde a través de diferentes procesos uno toma una fuente de agua que está en la naturaleza y la transforma en agua apta para el consumo humano. Quizá lo más importante de este concepto es que cualquier tipo de agua en la naturaleza, casi cualquier tipo de agua, puede llegar a ser transformada en agua potable o apta para consumo humano. Tiene que seguir algunos requisitos que en función de la localidad, de la provincia o del país, se rigen por diferentes tipos de códigos. Nosotros puntualmente en nuestra provincia nos regimos por el Código Alimentario Argentino, que es el que define qué tipo de agua es potable y qué tipo de agua es no potable. Para encuadrar un poco lo que va a ser la charla, yo dividí en tres grandes grupos las plantas de tratamiento de agua potable. La primera son las plantas convencionales, que son las plantas que casi todos conocemos, son las plantas grandes, de grandes caudales, de grandes volúmenes, y que son las que abastecen generalmente a los centros urbanos más importantes. Después tenemos lo que se llaman plantas de tratamiento de agua potable compactas, que son plantas, al igual que las convencionales, que realizan todo el proceso de potabilización, desde que se toma el agua de la fuente hasta que sale el agua potable para el usuario, y tiene todos los procesos necesarios para las transformaciones de cada una de las etapas. Y después tenemos lo que se llama plantas de tratamiento de agua potable, de tratamiento modular, que este tipo de plantas tiene un uso muy extenso y ya no es solamente en todo lo que sea servicio de aguas potables, sino también en todo lo que sea servicios industriales. ¿Por qué? Porque el tipo de tratamiento modular tiene la ventaja de que, como son módulos o etapas, se pueden ir agregando en función de las necesidades que va teniendo el proceso. O sea que si una industria puede arrancar con un caudal de diseño inicial que después no se ajusta a lo que el proceso necesita, se van agregando diferentes tipos de módulos compactos que van cerrando el proceso final. Para las plantas de tratamiento convencionales, generalmente se hace este proceso que se repite en casi todas las plantas: captación del agua cruda, impulsión hacia la cámara de carga, presedimentación en caso que sea necesario y que tenga una gran cantidad de sólidos sedimentables, medición del caudal de ingreso, que va a ser lo que va a marcar la cantidad de productos químicos que luego se va a dosificar, aplicación del coagulante. En este caso
cada planta, según el tipo de agua, va diseñando y definiendo qué coagulante es el más adecuado para utilizarlo en esa localidad. Dispersión, que es cuando se mezcla el coagulante con el agua cruda que va ingresando en la planta de tratamiento. Floculación, que es la formación del floc, donde se va armando lo que nosotros llamamos el floc, que posteriormente va a entrar al proceso de decantación. Durante la floculación lo que sucede es que a través de reacciones químicas el coagulante va formando redes y esas redes van atrapando floc y partículas de sedimento, turbiedad y todo lo que venga con el agua que sea posible sedimentar, y ahí ingresa al proceso de decantación. La decantación tiene diferentes procesos o diferentes tipos de decantación. Hay decantaciones de tipo vertical, decantaciones de tipo horizontal, decantaciones con flujo a presión, decantaciones con presión atmosférica. Hay un montón de tipos de decantador, pero todos los procesos son similares en el sentido de que lo que buscan es que el floc formado en la operación anterior sedimente y clarifique el agua que ingresa a la planta. Posteriormente a eso, todas las plantas tienen algún tipo de filtrado, puede ser un filtrado rápido, puede ser un filtrado lento, puede ser un filtro a presión, puede ser un filtro multimedia, hay mucha variedad de filtrado. Lo que se busca acá es eliminar todas las partículas de turbiedad o restos de floc que quedaron en el decantador y que no fueron retenidos en la operación anterior. Y por último, la desinfección y la alcalinización en el caso que sea necesario. Bueno, la desinfección es prácticamente ineludible porque todo lo que sea captación de agua es agua no segura y hay que agregar algún tipo de desinfectante para eliminar todos los patógenos que puedan llegar a generar algún tipo de enfermedad en el ser humano. La alcalinización por ahí es algo que depende mucho del tipo de agua, el tipo de la fuente y del pH inicial, y depende también la cantidad de coagulante o de producto que se agregue en el proceso de decantación. Con este resumencito de las operaciones para tratamiento de agua potable, entran casi todas las plantas convencionales. Acá puntualmente les muestro una de las plantas del área metropolitana de Resistencia. Acá se ve una de las operaciones que se hace cada 6 meses, que es vaciamiento completo del decantador y limpieza. Este tipo de decantador son decantadores de flujo horizontal, continuo, no para nunca, y tiene como coagulante sulfato de aluminio. El decantador tiene de un lado colectores superiores de agua decantada, que es la parte amarilla que se ve en la segunda filmina, y del otro lado opuesto está lo que sería la zona de purgas de barros o de purgas de lodo. A medida que va funcionando el decantador, el flujo va circulando y el floc que va quedando sedimentado en el fondo del decantador se va acumulando. En función de la cantidad de turbidez que vamos teniendo a lo largo de la operación de los meses, vamos viendo cómo está ese barro y más o menos cada 6 meses es imposible evitar esta operación, se lo vacía completamente, se lo anula al decantador y a los floculadores y se ingresa gente manualmente. Como ven ustedes, la gente está hasta la cintura con barro y con manguera se va moviendo porque el mismo barro se va compactando y sedimentando en la parte inferior. Llega a tener, no sé si alcanzan a ver, en la parte del costado de la pared se ve la curva que realizó el barro en el decantador y cómo se fue acumulando. Una vez que se logra sedimentar completamente el barro, hay que realizar la operación porque el barro empieza a subir por los peines y ya directamente se saca agua que no cumple con lo necesario para ser potabilizada. Las plantas compactas, como diferente de las plantas convencionales,
tienen que son tratamientos similares, muy parecidos, casi no cambia el tratamiento, pero tiene la diferencia de que trata un caudal mucho más chico. Generalmente son módulos y son módulos metálicos que se van acomodando en lugares disponibles que tienen las mismas plantas convencionales para solventar por ahí problemas que las plantas convencionales no lo pueden hacer. Suponiendo que tengamos que hacer algún tipo de mantenimiento en filtros de nuestra planta actual, nosotros no podríamos solventar ese impacto. Entonces lo que se hace es se contrata filtros compactos, que son módulos compactos de filtración, se los acomoda en algún lugar donde tengamos libre y se hacen las conexiones o las derivaciones correspondientes para solventar las operaciones que vamos a realizar en los filtros que se usan todo el tiempo. De esa manera uno va logrando trabajar en la planta. Esta puntualmente es una planta compacta. Lo que se ve acá es toda la planta entera. Es una planta muy chiquitita. Tiene un ingreso, un decantador y un filtro muy chiquitito que está acá al final. El filtro de esta planta es un solo filtro que se ve acá, con una canaleta superior de desborde, y tiene dentro del proceso de filtración un flujo que sería vertical ascendente. ¿Sí? Acá se ve cómo el agua sale prácticamente cristalina y se utilizan placas de sedimentación para acelerar el flujo de sedimentación. Para los que ya vieron el proceso de sedimentación, es un proceso que puede hacerse de diferentes maneras, pero las nuevas formas de construcción de este tipo de sedimentadores tienen no placas, sino seditubos que son estructuralmente mucho más estables. Estas placas son placas de algún tipo de plástico, generalmente polietileno o PVC, y están distanciadas con unos pequeños plásticos que cuando va secándose con el sol se termina perforando la placa y se terminan aplastando. Entonces, para la zona norte nuestra, este tipo de placas no funcionan bien porque después de un tiempo de uso se terminan rompiendo todas y aplastando entre sí y cerrando el flujo a la planta. Acá lo que se ve es cómo va colectando el agua a través de los colectores de PVC y lo van descargando sobre el filtro, que es la canaleta que está de este lado. Esta puntualmente es otra planta compacta. Lo que se ve en esta planta es que acá está todo, o sea, entra de un lado el agua, sale del otro lado el agua tratada, filtrada, terminada, y ahí se ven los tanques de productos químicos. Uno es solución de coagulante, otra es alcalinizante y otra es el desinfectante o el hipoclorito o el cloro que se utiliza para desinfectar. También es una planta que tiene todo el sistema de potabilización en un solo bloque y lo vuelve muy útil, muy práctico en lugares donde no hay espacio para colocar otro tipo. Una de las ventajas que tienen las plantas compactas y que siguen teniendo es que son mucho más sencillas de hacerla porque se puede hacer una platea convencional, se hacen los cálculos necesarios, se hace la platea, mientras tanto paralelamente ya se va construyendo la planta y la planta generalmente es de chapa y la va haciendo otro proveedor diferente. Entonces mientras uno hace la platea, el otro hace la planta y cuando terminan la platea generalmente ya van colocando la planta y ya van haciendo las conexiones. Entonces el proceso de fabricación y de instalación es muy rápido y es muy ágil. Lo que también sirve es que una vez que si vos no la necesitas más, muchos servicios venden las plantas a otros servicios que no las necesitan y les queda el playón o la platea para hacer otro tipo de actividad o hacer un galpón o hacer lo que necesiten en ese lugar. Entonces es algo como que tiene una funcionalidad diferente que para lo que es las plantas de tratamiento de agua es muy importante porque uno de los problemas más grandes que tenemos todos los que trabajamos en la parte sanitaria y tratamiento de agua son los espacios, porque quedaron casi todas las plantas ubicadas dentro de las ciudades, la ciudad fue rodeando
alrededor de las fuentes de agua y de la planta potabilizadora de casi todas las ciudades, y no tenemos lugar. No hay lugar y necesitamos caño, necesitamos desagüe, cámaras, y por ahí este tipo de planta nos soluciona rápidamente el inconveniente. También es importante porque la parte de mantenimiento es muy fácil, queda todo a nivel del suelo, y una vez que vos tenés algún problema, atacar el problema y solucionarlo es muy sencillo porque no hay que hacer excavaciones, no hay que hacer nada, y está todo a la luz. Desventajas, algunas cosas que yo me acordaba que tomamos con los ingenieros que trabajamos. Desventaja de las plantas compactas es que no podés irte más allá de 300, 400 metros cúbicos hora, que por ahí son caudales pequeños para las plantas y las grandes ciudades, pero puede llegar a servir en caso de que necesites hacer alguna operación puntual de reparación de la planta principal. Una otra desventaja es que por ahí el costo de fabricación referido a la capacidad de tratamiento es mayor que una planta convencional. ¿Qué es esto? Generalmente todo lo que sea inversión de planta potabilizadora se mide en función del metro cúbico de producción. O sea, cuánto sale fabricar la planta en función del costo y qué caudal va a tratar. Cuando se hace esa ecuación, la planta compacta generalmente es más cara que la planta convencional, pero te deja la opción de que una vez que vos no la necesites, la podés vender o hacer otra cosa, que con una planta convencional fijada en el piso, en el suelo, es imposible. Y otra desventaja es que generalmente son metálicas, y bueno, obviamente siempre necesita un mantenimiento extra que todo lo que sea material o cemento, hormigón. Así que esas son las desventajas de lo que serían las plantas compactas. Acá se ve otra también. En este caso, por ejemplo, lo que se puede hacer es, en función de los caudales que necesite, colocar dos plantas simétricas, paralelas, una al lado de la otra, y agregar módulos compactos en función de lo que tu caudal de diseño vaya a necesitar. Para las plantas de tratamiento modular, son quizá diferentes de la planta compacta, porque la planta modular no necesariamente tiene todos los módulos de tratamiento. Esa es la gran diferencia con una planta compacta. La compacta tiene todos los tratamientos, uno seguido atrás del otro, y la modular no. La modular se agrega en plantas que por ahí necesitan alguna floculación extra, alguna filtración, algún decantador que sale de servicio porque no pueden intervenir en una válvula porque les quedó trancada y no pueden entrar, entonces agrega un decantador compacto que por ahí no soluciona, pero sí ayuda al trabajo, y entonces es muy útil para este tipo de actividades de mantenimiento. Pero por ahí lo que más yo vi acá en la zona es que se utiliza mucho en la industria, ¿sí? Se puede utilizar para tratar agua de ríos, aguas de laguna, aguas de reservorio, o para tratar plantas de ósmosis o tratamiento de agua subterránea. Por ejemplo, hay muchas localidades en el interior del Chaco que no tienen río o que no tienen una fuente de agua superficial segura, entonces van a perforaciones bajo tierra. Ellos se realiza la extracción del agua, pero el agua tiene muchos minerales y muchas sales. Obviamente esa sal tiene que ser tratada a través de un tipo de ósmosis o intercambio iónico, pero tampoco tenemos plantas que traten esa cantidad de sales. Entonces hay algún tipo de tratamiento modular, como puede ser una filtración o una coagulación y decantación, por ejemplo, de sales de hierro, y después sí ingresar a una planta de tratamiento de ósmosis o similar. Entonces este tipo de tratamiento modular se va agregando en función de lo que el servicio en ese punto va requiriendo. Acá, por ejemplo, vemos una planta de tratamiento modular. Este es un servicio de San Pedro Pescador en Chaco, está muy cerquita de Resistencia. Para los que son de Corrientes, la habrán visto porque son los tanques que están al lado del puente que conecta Chaco con Corrientes.
Nosotros con Corrientes tenemos una comunicación muy especial porque nos conecta, nos divide un puente solamente, y de un lado es Chaco y del otro lado es Corrientes. Esto está del lado chaqueño, y son módulos que se utilizaron para almacenar agua cuando se hizo el puente en el año 70. Fueron módulos que se hizo en el obrador del puente, y cuando se termina el puente en el año 70, 80, profe, no me acuerdo, usted me corrige, quedaron ahí los módulos, y en el año 90 el intendente de la localidad se adueñó de estos tanques, contrató el asesoramiento de unos ingenieros y armaron una planta de tratamiento. Eso que se ve ahí es, obviamente, no es una planta convencional de tratamiento, son tanques que no estaban diseñados para hacer eso, pero se le agregaron caños, conexiones, etcétera, y es una especie de sedimentador en serie donde va ingresando el agua de derecha hacia izquierda y se le va agregando el coagulante, y en cada punto va dejando algo de sedimento. El último tanque, por ejemplo, es un filtro a cielo abierto que no funciona del todo bien porque obviamente no está diseñado adecuadamente a las unidades de tratamiento, pero en su momento, durante muchos años, sirvió para darle agua a la localidad y todavía está en uso. Esta, por ejemplo, es una planta de tratamiento modular donde se reciclaron tanques que existían y se utilizaron para hacer una planta de tratamiento de agua. Esta, por ejemplo, es otra planta. Esta planta de tratamiento es un paraje que está en Villa Ángela, que tiene un sedimentador a presión de flujo vertical, donde el agua ingresa por la parte inferior del sedimentador y sale clarificado por la parte superior. El sedimentador, en este caso, es el cono más grande, y el tanquecito más chiquito que está al lado es el filtro. El tanque de plástico que está más a la derecha es lo que sería la cisterna de almacenamiento. Obviamente que esto es para caudales muy, muy chiquitos, y trabaja con caudales que todo el tiempo se van modificando porque las bombas de abastecimiento son muy variables. Puntualmente, esta planta está ubicada en Villa Ángela, en un paraje que abastece a unas 40 familias aborígenes, y que en su momento fue una salvación porque esa gente directamente no tenía acceso al agua potable y tomaban de la laguna que no se la ve ahí, pero está a metros de esta plantita. Y con esta plantita se eliminó muchísimo sedimento, se elimina también a través de la filtración mucho de todo lo que sea patógeno y virus y bacterias y generadores de enfermedades. Y lo más importante es que en la cisterna tiene una dosificadora de hipoclorito, lo que desinfecta el agua y evita todas las enfermedades que se conocen, digamos, por fuentes de agua superficiales como una laguna. Además de que esta laguna está servida por una comunidad que está al lado, a la vera de la laguna, donde pueden llegar a tirar todos los residuos. Esta planta de tratamiento también es una planta similar, con un decantador de flujo vertical y un filtro a presión. Esta puntualmente está ubicada en Las Garcitas y es un servicio municipal, no tenemos injerencias nosotros como servicio de agua potable. En Chaco nosotros tenemos una gran empresa de agua que es estatal, que brinda servicio a casi toda la provincia, salvo algunos contados municipios como este puntual de Las Garcitas. Esta vez que fuimos a la planta de Las Garcitas nos llamaron para darle una asistencia técnica porque su filtro ya no filtraba, estaba completamente obstruido. Bueno, y fuimos a verlo, a ver qué se podía hacer, cómo se podía trabajar para tratar de mejorarlo. Ahí se puede ver lo que está a la izquierda, esa estructura metálica con cuadros, es una torre de aireación que tenían ellos, pero ya no cumplía ninguna función porque estaba completamente destruida. Y lo que está atrás es la laguna del pueblo, donde van todos los efluentes domiciliarios, fluviales, todo lo que se pueda ir por un desagüe de un
pueblo hacia la laguna y desde esa laguna las garcitas potabilizaban el agua. Esta planta dejó de estar en servicio hace más o menos 5 años, porque a través de un acueducto se le brindó agua potable desde un río seguro. Así que esta planta hoy por hoy no funciona más, pero queda para la historia y el estudio de cómo muchos años se trabajó en las garcitas. Acá se ve en funcionamiento la torre de aireación. Como no tenían en esta localidad las, digamos, las placas necesarias para hacer la aireación correctamente, se colocaban tarimas de madera de manera cruzada y con eso se generaba un intercambio con el medio ambiente y mejoraba la saturación del oxígeno, olores, sabores, etc. Esta localidad tenía un gran problema grandísimo, que la laguna tenía mucho olor, mucho color, todo lo que sea orgánico estaba a flor de piel en la laguna y de esta manera se trataba de abatir un poco los problemas que traía eso. Obviamente eran tratamiento insuficiente y la solución no era esta. Acá otra planta de tratamiento modular, muy, muy modular. Esta planta es de un instituto que tenemos en Chaco que asiste, que depende directamente de Gobernación y asiste a localidades vulnerables con este tipo de plantas compactas. Ahí se ve un decantador también de flujo vertical y un pequeño filtro a presión. Y esto se puso cuando hubo un problema en una colonia aborigen de Pampa del Indio y tenían muchas quejas por falta de agua. Entonces directamente Gobernación trajo esta planta compacta, que es un tráiler, y agregó al servicio de la localidad como un módulo más de tratamiento. También se tomaba agua muy precariamente con mangueras, se le incorporaba al decantador y se hacía el tratamiento necesario. Y ahora sí, a los chicos, por favor, pregúntenme, párenme si no se entiende algo o si quieren consultar algo. Y ahora sí vamos a ir a algunos casos prácticos de lo que fue mi paso por las diferentes plantas de la provincia, que lo interesante por ahí es ver la variabilidad que tenemos nosotros de tratamiento, porque en la provincia del Chaco tenemos dos grandes ríos, uno es el río Paraná, que baña las costas de Chaco y Corrientes, y después tenemos otro río que baja desde Bolivia, que va costeando lo que son la división entre la provincia de Formosa y de Chaco, que es el río Bermejo, que es otro gran río, pero el problema que tiene el río Bermejo es que es de caudal estacionario, es más un torrente que un río. Para los que estudiaron un poco de hidrología y estudio de fuentes, van a saber que la diferencia entre un río y un torrente es que el torrente tiene un caudal estacionario muy, muy alto y el resto del año tiene un caudal muy bajo. En cambio, el río tiene un caudal más estacionario y más constante a lo largo del año, ¿sí? Ahora yo fui tomando casos por ahí más representativos de las diferentes localidades que tenemos en la provincia y lo fui marcando en el mapa para que ustedes se ubiquen. Colonia Baranda es una localidad muy chiquitita, muy, muy chiquitita, que está a 40 kilómetros del centro urbano del Chaco, que es Resistencia, y en su momento nació como un obraje porque había mucha cantidad de árboles de quebracho. El quebracho es un árbol nativo del Chaco que sirve para hacer tanino, que es un curtiente natural del cuero. Y en su momento fue uno de los precursores industriales del Chaco más grandes. Hoy todavía funciona, pero cada vez está en caída. Esta fábrica se instaló ahí y obviamente un montón de gente fue a trabajar y en su momento necesitaba agua potable, por ello se hizo la planta compacta. Acá está ubicada la localidad de Colonia Baranda, para los que son acá de Resistencia o de Chaco, para que se ubiquen, es nuestro mapa.
Y esta fuente es un reservorio de agua superficial. Por al lado de la localidad corre un río muy chiquitito, que en realidad es como un canal de desagüe que termina en el río Paraná, que se llama Riacho Palometa, que también solamente tiene aporte de lluvias, así que cuando hay lluvias este riacho se llena de agua, y sobre ese riacho se hizo un reservorio con una pequeña compuerta y se va captando el agua cuando hay creciente de este riacho. Después se cierra la compuerta y el agua queda adentro para tratamiento durante el año. La planta que funciona en esta localidad es una planta compacta con un tratamiento convencional: decantación, sedimentación y filtro. Tiene una canaleta partial para agregado de los productos químicos y medición del caudal. Tiene floculadores, decantadores de flujo vertical, filtros rápidos de arena y una cisterna para la impulsión al pueblo. El caudal de tratamiento medio son 25 metros cúbicos hora y los insumos que se utilizan son sulfato de aluminio sólido en solución, carbón activado en polvo en solución también, cal hidratada en solución para alcalinizar el agua de salida e hipoclorito de sodio como desinfectante. En resumen general, la planta tiene un tratamiento convencional, no tiene decantadores a presión, no tiene ningún tipo de floculación alternada, es muy sencilla la planta, ahora la van a ver las fotos. Y el gran problema que tiene esta planta es que, como es un reservorio, tiene un gran crecimiento de algas. Se deben realizar casi siempre las correcciones del proceso una vez que la planta está funcionando, y lo que tiene por ahí de bueno es que, como el caudal de tratamiento es muy, muy bajo, uno puede llegar a parar la planta a mediodía para hacer limpieza, sacar algas, los filtros, cualquier mantenimiento que necesitemos hacerlo, se lo puede hacer porque el caudal de tratamiento supera ampliamente las expectativas. Ahí se ve lo que es el riacho, digamos, es un río muy cortito, tendrá 4 metros de ancho, y esa estructura que se ve ahí es como un dique con una compuerta que, cuando crece, se aprovecha para llenar el reservorio que alimenta este pequeño dique. El color del agua, si alcanzan a ver, es típico de agua superficial estancada de laguna, por lo que trae todos los problemas que los sanitarios conocemos como tratamiento de color, olor, sabor, que viene con este tipo de agua. Acá se ve el reservorio. Tiene forma de S o de serpiente, como casi todos los reservorios naturales. Este tipo de reservorio tiene grandes ventajas porque permite almacenar agua que, si no, se iría con el riacho, porque es como un canal de desagüe, y de esta manera nosotros lo podemos almacenar en el reservorio durante un montón de tiempo. Lo que se estimó es que el volumen de este reservorio, cuando se lo hace y se lo diseña, es que abastezca durante un año a la localidad de agua, suponiendo que durante ese tiempo no haya ningún aporte de lluvia. Lo normal es que antes de esto llueva, pero ha sucedido oportunidades donde el reservorio prácticamente se secaba y no había lluvia. En este reservorio también se colocó una torre de aireación antes de la succión que mandaba a la potabilización, porque teníamos una gran floración de algas generalmente. Entonces lo que se buscaba con esto era generar movimiento. El movimiento físico rompe todas las células de fitoplancton presentes en el agua, y con esto de alguna manera se mitiga la floración espontánea de algas. En esta imagen se ve bien como una mancha, que, bueno, las fotos por ahí no son las mejores, pero tenían un color verde-azul. Las algas que crecen en reservorios y en aguas estancadas necesitan 3 factores siempre, que son
los nutrientes, la luz solar, que es la UV, y el agua. Si falta alguno de estos elementos, obviamente el alga no se desarrolla. Pero si están los tres, se desarrolla y mucho, y muy bien. Y mientras haya los elementos necesarios, cada vez le gusta más. Y una vez que un alga coloniza un reservorio de este tipo, es muy complicado eliminarlo y entras en un proceso donde solamente tenés que disminuir o mitigar el impacto que te va a generar en la próxima creciente. En este caso, entró este tipo de alga verde-azul y nos propuso un tratamiento mucho más complejo de lo que veníamos estando acostumbrados, porque eran algas verde azuladas o cianobacterias, como se las conoce también. Y para los que no están en tema, las cianobacterias son muy complejas de tratamiento porque no se las puede romper por tratamiento químico, que sería la desinfección natural. Hay que hacerlo a través de algún tipo de desinfección física. De esta manera, con un proceso de retención física en el filtrado, en la coagulación o en la decantación, yo elimino las células sin romperlas, porque si yo la rompo, libera una cianotoxina, que es tóxica para el ser humano. Entonces las cianobacterias generalmente son muy complicadas y necesitan un tratamiento diferenciado. Ahí lo que se ve es el proceso de filtrado, esa es la salida de agua decantada, y esas manchas negras que se ven sobre la arena del filtro no son sólidos del agua, sino que son restos de carbón activado que se fue dosificando y que fue quedando retenida en el proceso. Para poder eliminar el olor y el color que generaba el crecimiento desmedido de algas en el reservorio, se agregaba carbón activado en polvo, que tiene, debido a su gran superficie de absorción, como lo estudiamos en las diferentes materias, el carbón activado es absorbedor de olores y de sabores. De esta manera se eliminaba un poco el gusto a alga, el gusto a laguna que tenía el reservorio. Acá hay otra foto de cómo está el filtro, ahí se lo ve bien. Cómo funciona. Bien. Esa es la primera localidad, el primer equipo de planta compacta que les mostró hoy. La segunda es una localidad muy al norte, conocida por estar en la puerta del impenetrable chaqueño. Tiene como característica Miraflores que es el último punto donde tenés acceso con pavimento. Después de ahí empieza lo que se llama el impenetrable chaqueño y es todo tierra, arena, barro, etc. O sea que es muy complejo porque es el punto de acceso a lo que se llama el impenetrable chaqueño, que es un área grandísimo, que tiene un gran desarrollo hoy por hoy, pero todavía no tiene el desarrollo de avanzada que necesita para poder ser utilizado. Tiene muy poca población, son aproximadamente 4.700 habitantes en Miraflores, pero alrededor de Miraflores tenés un montón de población aborigen, casi duplica la cantidad de gente en diferentes parajes que están alrededor de esta localidad. Por ahí cuando uno recorre la localidad y se aleja un poco, empieza a ver que dentro del bosque o de la selva que tenemos acá en Chaco, encontramos picadas que son accesos muy chiquititos y adentro encontrás una o dos casas donde vive gente y seguís avanzando y encontrás un montón de gente. Hay mucha gente viviendo dentro de lo que es el monte chaqueño, no en la población urbana. Está bien al norte. Eso que ven ahí son las rutas de acceso, obviamente ahí no hay rutas de acceso. Y esta localidad tiene como fuente de agua una laguna, en realidad es un meandro, el meandro es un cauce de un viejo río
que antes pasaba por ahí y que a través de los años fue cambiando su curso y hoy quedó como si fuera una gran laguna. Y se llama remanso negro porque por las características del agua toma un color negro oscuro y toma ese color y es el punto donde se toma el agua potable. El tipo de planta también es una planta convencional, tiene una canaleta partial con floculadores, decantadores de flujo vertical y filtros rápidos de arena. También trata alrededor de 15 a 20 metros cúbicos. Y los insumos que se utilizan para potabilizar son sulfato de aluminio sólido en solución, carbón activado en polvo en solución, cal e hipoclorito de sodio como desinfectante y alcalinizante. Generalmente tiene problemas muy parecidos a lo que vimos anteriormente en Coronia baranda. Tiene problemas de crecimiento de algas, tiene que realizar casi siempre correcciones en el lugar, tiene caudales bajos, por lo que podemos realizar muchos procesos de tratamiento parando la planta, pero obviamente tiene un gran problema de crecimiento de algas como gran drama en esa planta. Como es una laguna y como está en el Chaco, tenemos un gran aporte de luz solar durante todo el año. O sea que una vez que tiene los nutrientes necesarios las algas, ahí se ve una foto de la fuente del remanso negro, las algas crecen desmedidamente. En este caso, se colocó un pontón flotante con una bomba y a través de una manguera se bombea hasta la planta de tratamiento de agua. El paisaje en esta zona es increíble, es muy lindo, es como si fuera un río con un agua cuando llueve y está bañado en agua, hermoso, pero cuando se empieza a secar y a bajar el nivel de este meandro, empieza a desarrollar algas, porque cuando hay mucho estancamiento y poca circulación de agua, favorece la generación de este tipo de algas. Así que tiene por ahí estadios cuando hay lluvias que el agua sale bien, que no tiene casi problemas, pero cuando empieza a bajar el nivel de esta fuente, empezamos a tener un gran crecimiento de algas. Acá tenemos una foto. Esta puntualmente es una planta compacta de material de hormigón. Es toda de hormigón, colada en el lugar, se hizo en el lugar, y tiene un decantador de flujo horizontal con colectores de agua superficial en el final del decantador. Tiene una cámara de ingreso con un vertedero, que es esto, y ahí se puede ver claramente durante una etapa que está muy atacado la fuente con presencia de algas y un exceso de color, donde el tratamiento lo vuelve prácticamente imposible. Cuando estamos en esta etapa del año donde la cantidad de algas la vuelve muy difícil de tratar, se trabaja, por ejemplo, el decantador con purgas constantes, con caudales muy bajos y con muchísimos lavados de filtro para evitar el crecimiento de algas en los filtros. Acá también se puede ver en el decantador una cantidad exagerada de algas que lo que generan es taponamiento de los filtros, color, sabor, olor. Ahí también se puede ver más de cerca. Por ahí en una planta normal esto sería prácticamente imposible de tratar porque tenés que tirar casi la mitad del agua que se produce, pero para esta localidad, como está sobredimensionada la planta, todavía funciona y todavía sirve. Bien, el otro caso que planteo es Villa Ángela, que es para Chaco la tercera ciudad más grande de la provincia. Tiene como principal actividad económica la agricultura y tiene aproximadamente 41.000 habitantes. Está bastante lejos de
de resistencia, está en el centro oeste de Chaco, y tiene una gran concentración económica, ¿sí? Pero hasta hace poco tiempo, hasta el 2008, no tenía una fuente de agua propia. Entonces, en ese momento, en el 2008, se realiza una obra civil donde en un canal que tenía un desagüe natural, se lo canaliza, se hace un desagüe más grande, se canaliza, se lo toma y se hace una toma de agua sobre ese canal. Y al costado de ese canal se realizan reservorios de agua artificial. Similar a los que vimos de Colonia Baranda, estos reservorios de agua se le hizo un tratamiento de impermeabilización al suelo, eh, se le dio circulación al reservorio para evitar el crecimiento de todo tipo de algas y fitoplancton, y funciona como reservorio, pero artificial dentro de la localidad. Al lado de este reservorio se colocaron dos plantas convencionales, compactas, donde está todo el tratamiento en la planta, con una cámara de Parshall, floculadores, decantadores de flujo vertical y filtros rápidos de arena. Esta sí es una planta un poco más grande, donde llega a tratar 150 a 200 metros cúbicos por hora. Puntualmente se utiliza sulfato de sodio como coagulante, carbón activado en polvo para tratar cuando hay algún tipo de crecimiento de alga, cal hidratada en solución y clorito de sodio como desinfectante. En Villa Ángela tienen problemas similares de generación de algas en el reservorio, también se realizan correcciones del proceso en el lugar y tienen caudales muy bajos que también permiten. ¿Por qué todavía funciona como un bajo caudal dentro de la localidad? Porque está duplicada la planta, tiene una planta melliza al lado simétrica, entonces cuando no funciona una planta, funciona la otra, entonces se puede hacer mantenimiento sobre alguna de las plantas. Esta es una imagen donde se ve la planta, se observa que es un poco más grande de las que les mostré anteriormente. Cada módulo de planta compacta trata alrededor de 200 metros cúbicos. Por ahí en el invierno se aprovecha para alternar su uso y se va trabajando sobre uno de los módulos, luego se termina, se pone en funcionamiento el otro módulo y se va haciendo. El único momento donde funcionan los dos al mismo tiempo es obviamente en el verano, que se necesita un mayor caudal de agua para abastecer a la localidad. Y este es el reservorio de Villa Ángel. Una gran diferencia que se encuentra en este reservorio es que no hay tanto crecimiento de fitoplancton. Y la mayor causa que se encontró de por qué no sucede esto a diferencia de los otros reservorios es que este reservorio tuvo un defecto cuando se lo ejecutó, y al no hacer la compactación adecuada del suelo con cal, que es lo que se hace naturalmente, y se lo compacta bien al suelo para evitar que tenga infiltraciones, este no fue compactado correctamente o el suelo utilizado para hacer la compactación no fue el adecuado. Entonces, cuando se realizó la primera recarga del reservorio, se lavó el reservorio, se lavó el suelo inferior. Cuando se fue el suelo inferior, quedó al descubierto el suelo natural. Entonces, con cada crecida y con cada recarga del reservorio, se va lavando el suelo natural y se vuelve muy turbio el agua del reservorio. Entonces, este agua, que cuando se mezcla con un barro natural, un barro arcilloso que tiene en la zona, lo vuelve completamente turbio el agua, y como es muy turbia, no favorece tanto el crecimiento de algas. Entonces, por un lado tenemos el problema de que es muy turbia y que necesita mayor cantidad de coagulantes para coagular todo el sedimento que trae, pero por otro lado tenemos el problema de que no genera algas. Así que tiene, por un lado, como contrapartida la cantidad de sedimentos, pero por otro lado que no tiene tantas algas. Estos son los decantadores de la planta compacta. Tiene colectores que colectan colectores secundarios que colectan a un colector principal central, el agua decantada, y un flujo de distribución
vertical desde abajo hacia arriba, o sea, ascendente, y no se alcanza a ver en la foto, pero tiene placas de seditubo. Otra gran diferencia que tiene este decantador con las otras plantas es que está completamente techado, y esto se hizo también para favorecer la operación y evitar que esté al descubierto, lo que genera un gran deterioro de la planta compacta. Y esta planta tiene aproximadamente 15 años y está, dentro de todo, bastante bien conservada gracias a que está completamente bajo techo. En esta planta, que es un poco más grande, ya tiene filtros de caudal constante. Estos filtros trabajan con una boya, que es la boya naranja que está ahí, conectada a través de un sistema, un servo conectado a la válvula de agua filtrada, y a medida que va subiendo el nivel de carga superior de filtrado, se va abriendo la válvula inferior de filtrado. Entonces mantiene de alguna manera el flujo de agua que circula a través del filtro. Cuando se abre completamente la válvula, obviamente alcanzó la máxima capacidad de filtrado y comienza a tener problemas de filtrado, entonces es necesario hacer el lavado de los filtros y cambiar la carrera. Otro caso puntual es Charaday, que es una localidad muy, muy chiquitita. Charaday fue una localidad muy, muy pujante en los años 50, 60, con el desarrollo del tren. En esta localidad estaba una de las estaciones de tren más grandes que había en Chaco y tenía un gran desarrollo económico. Con la caída del tren, obviamente, cayó la localidad y hoy por hoy es una localidad que está prácticamente deshabitada. Tiene una muy pequeña planta que quedó de aquella época, que trata aproximadamente 30-35 metros cúbicos, y también tiene problemas de crecimiento de algas y de exceso de turbidez en el agua cruda. Acá se puede ver, tiene reservorios que se realizaron de manera artificial para almacenar el agua de lluvia sobre los canales que iban escurriendo en la localidad, y por alguna razón que nadie sabe explicar, se llenó de camalotes. Y tiene dos reservorios hermanos, uno al lado del otro. Uno de los reservorios está completamente cubierto de camalotes y el otro está libre de camalotes. El que tiene camalotes tiene baja turbidez y no tiene algas. Y el otro reservorio sí tiene algas y tiene una elevada turbidez porque fue elaborado posteriormente, y le pasó lo mismo que se lavó el suelo, lo que pasó en el reservorio de Villa Ángela que les explicaba. Acá se ve la planta compacta. Esta planta tiene particular, de diferente de las otras, que no tiene floculadores mecánicos, no tiene una paleta mecánica que mezcla y que genera el floc, sino que tiene floculadores hidráulicos. El floculador hidráulico es una estructura sanitaria hidráulica donde se colocan placas y se hace circular el agua a velocidad mayor, donde se va mezclando y va generando el floc que posteriormente va a decantar en el agua decantada. Esas placas que se alcanzan a ver son las placas de los floculadores hidráulicos. Acá hay otra vista. Para los que nunca vieron esto, el agua va circulando en forma de zigzag y se va mezclando y va formando el floc. Cuando termina de formar, ingresa a la cámara de aquietamiento, y de esta cámara ingresa a los 3 decantadores que están en esta parte. Para lo que es la localidad, es una planta que abastece de manera suficiente, y en un momento se intentó poner una planta compacta azul que está acá atrás, pero está fuera de servicio, está esperando a ser reubicada porque con la planta actual es suficiente el abastecimiento para la localidad. Acá se puede ver los filtros de la planta, son muy chiquititos.
Esto que se ve acá es en el medio el desagüe central. Lo que yo intenté graficar acá es el lavado de filtro. En este caso se hace el lavado por los colectores inferiores del filtro, se hace circular agua, sube todos los sedimentos retenidos en el filtro, descargan en el desagüe y se van nuevamente al canal de desagüe. El color que se ve es un color chocolate característico de todo lo que sea suelos arcillosos, como es el reservorio donde se hace la captación del agua potable, el agua cruda para ser potabilizada. Y por último, puse la planta de la localidad de Las Palmas, que a diferencia de las 4 anteriores que les mostré, Las Palmas está ubicada al lado del río Bermejo. El río Bermejo baja por la cresta del Caballito del Chaco, luego se une con el río Paraguay y ingresa a la zona de Las Palmas y luego de la zona metropolitana de Resistencia. Pero Las Palmas particularmente está casi en la descarga del río Bermejo. Entonces tiene como particular que por ser un río de deshielo, normalmente tiene una gran cantidad de sedimentos. Y a diferencia de las otras plantas, esta planta tiene particular que tiene un presedimentador por la cantidad de sedimentos y de arena que tiene el río que baña la localidad. Puntualmente el río se llama Paraguay en esa zona, porque ya está mezclada con el río que viene de Paraguay. Tiene un presedimentador, una planta compacta con una cámara de Parcher y floculadores, un decantador de flujo vertical y filtros rápidos de arena. Es una planta similar a la que vimos en Villa Ángela, muy parecida, y tiene un caudal medio de tratamiento de 200 metros cúbicos. Los insumos son los mismos siempre en todas las plantas porque es lo que se utiliza en el servicio de SAMEP de Chaco. Así que el sulfato de aluminio como coagulante, el carbón activado para eliminar todo lo que sea crecimiento de algas y cal para lo que sea alcalinizar el agua. También tiene un tratamiento convencional y se deben realizar correcciones del proceso en el lugar. Acá se puede ver desde arriba una foto de lo que son los presedimentadores, una estructura hidráulica bastante importante, y el color del agua por ahí es lo más resaltable, lo más importante de ver, que tiene un color marrón oscuro, y esto es por la cantidad de sólidos sedimentales que ingresan. Acá se ve cómo el decantador particiona el ingreso de agua a las diferentes cámaras, y esto lo que va haciendo es sedimentar sin ningún tipo de agregado de productos químicos, que el presedimentador tiene esa característica, sedimenta todo lo que sea sedimentable sin reacción química. Y después sí ingresa a la cámara de Parshall y se agrega el coagulante principal. Acá una foto más de cerca del color rojo, chocolate, del agua. Y acá se ve la profundidad que tiene un presedimentador, que por ahí es diferente de un decantador normal y por ahí las dimensiones son exageradamente grandes porque la cantidad de sólidos que se utiliza, que se deben sedimentar, son muy grandes, entonces no se puede permitir que se sature muy rápido porque el decantador tiene que absorber esa cantidad de arenas y arenillas. Acá se ve también el decantador, tiene colectores secundarios que descargan sobre colectores principales, que son los que están pintados de blanco. Esto descarga así a lo largo de todo el decantador y va colectando el agua. Este agua puntualmente que ingresa al decantador ya está presedimentada, entonces se puede lograr llegar a un valor de agua decantada aceptable para ser tratada en los filtros y posteriormente llegar a los valores permitidos por el Código Alimentario en
nuestra provincia. Acá se ve el funcionamiento de un filtro, tiene una canaleta de ingreso por desborde y ingresa a los filtros de arena convencionales donde se hace el filtrado descendente y se obtiene el agua filtrada. Así que hasta ahí la presentación y bueno, espero que no haya sido tan aburrida, tan monotemática. La idea era mostrar todas la cantidad, la variabilidad que tenemos nosotros de tratamiento a lo largo de la provincia. Yo les mostré 5 plantas, nosotros tenemos 36 plantas de tratamiento de caudales muy chicos. Tenemos plantas que tratan 5, 10, 15, 20, pero necesitan atención como si fuera una planta grande porque necesitan todos los procesos de tratamiento para llegar a tener agua potable. Así que gracias por su atención, gracias por la invitación y quedo a la espera de si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, algo sobre el tema. Están tímidos hoy, Roberto. Gracias por tu participación. Parece que no les da vergüenza abrir el micrófono. ¿Están callados? A ver, no. Yo voy a romper el... Ah, ahí está Antonella. Rompe el hielo, Antonella. No, me resultó muy interesante. Yo conozco parte de las plantas, en realidad, de la parte de Corrientes, no del Chaco, en excursiones o diferentes cosas que hicimos, y realmente nunca la había visto tan ahondado, tan interiorizado. Y la verdad que saber que cada pueblo, si se quiere, tiene su planta, yo pensé que era algo más centralizado, que no era tan segmentado. No, es un problema que se lo enfrentó hace bastante tiempo, porque el Chaco, al no tener una fuente que esté a lo largo de toda la provincia, era muy difícil abastecerlo. Y si bien hay un acueducto que va al interior del Chaco, quedó chico hace 25 años y entonces hoy se está haciendo una gran obra que es un segundo acueducto con una segunda gran planta potabilizadora, pero no puede tampoco abastecer a todas las localidades porque la superficie es muy grande y bueno, y todo el mundo necesita tomar agua, todo el mundo necesita una planta potabilizadora. No sé exactamente en qué momento empezaron a hacer tantas plantitas, pero yo cuando ingresé a trabajar en SAMED me empezaron a decir hay que ir a esta planta, hay que ir a esta otra planta. Yo no conocía ni la localidad y había planta potabilizadora, había servicio, había redes, había todo y obviamente la gente tomaba el agua. O sea, era todo un desafío porque los servicios obviamente estaban con muy poco mantenimiento, muy caídos, con servicios que tienen más de 35, 40 años, obviamente están sobrepasados de su caudal y tienen todos los problemas que les conté muy por arriba. Tienen algas, tienen sales, tienen aportes de sólido sedimentable, reservorios que se desmoronaron, tienen aporte de aguas, por ejemplo, con organoclorados, porque están al lado de zonas que son de siembra. Entonces vienen los aviones regadores, riegan los canales que aportan los reservorios y te llenan de organoclorado, por ejemplo, el reservorio, y tenés que tirar el reservorio. O sea, lo que se te ocurra como problema lo hemos visto, así que fue un aprendizaje grande para todos. Sí, me imagino, sobre todo si el tema de los recursos económicos en este caso tampoco colabora mucho, que digamos, en toda la parte del norte, ¿no? Realmente me resultó muy interesante saber y salir de esa ignorancia que tenía, que yo pensé que las grandes ciudades, en realidad el Chaco, eran las partidarias de la gran mayoría de todo esto. Sí, voy a hacer un aporte, ¿no es cierto?, complementando lo que dijo Roberto. El Chaco tiene la particularidad de que el agua subterránea es muy mala, o sea, tiene mucha cantidad de sales, tiene arsénico,
Entonces, no, por eso están todas las plantas de tratamiento de agua superficial, ¿no es cierto? Eso me El olvidé de decir. corriente que ¿Sí? mencionaba es distinto porque el agua subterránea de corriente sí se puede tomar, ¿no es cierto? Prácticamente el mapa chaqueño de agua subterránea, uno lo abre y lo mira y es todo rojo, todo arsénico, no hay napa que no tenga arsénico. Entonces, donde vos pinchaste el suelo, sale agua con arsénico y es imposible tratarla, a menos que ponga una planta de osmosis. Entonces se vuelven interesantes las otras alternativas como los reservorios, lagunas, meandros, etcétera, porque si bien tienen problemas de diferente tipo, no son potencialmente mortales, digamos, como el arsénico. Claro, ahí estás respondiendo a mi pregunta que había escrito, que cuáles eran los contaminantes más complicados de acuerdo a las fuentes que tenían disponibles, porque a veces complicados en cuanto a remoción, ¿no? De la misma y en cuanto a tecnologías aplicables, en cuanto a químicos que necesitan utilizar para removerlos. Entonces Sí, sería eso, arsénico para las aguas subterráneas. sí, en realidad nosotros tenemos el plano chaqueño ahí está hecho todo el mapeo subterráneo, es todo arsénico y hay una zona, la zona donde está Resistencia, la zona costera, digamos, el río Paraná, que no tiene arsénico, pero tiene hierro. Tiene tanto hierro que si uno saca una botella de una perforación de la segunda o tercera napa y la deja al aire libre de un día para el otro, te queda roja la botella. Para que se den una idea, es impresionante la cantidad de hierro y también la vuelve imposible de tratar porque no hay forma de eliminar la cantidad de hierro a menos que coloques algún tipo de tratamiento de ósmosis o intercambio iónico. Entonces, obviamente, ahí también optás por otro tipo de agua superficial que sea menos compleja de tratar. Y menos costosa. Y menos costosa. Bien. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más se anima a hacer otra consulta? A mí me interesaría saber cómo reducir las algas, la cuestión del fitoplancton. Por ejemplo, si para esas plantas que están al aire libre, si estuvieran techadas, ¿no mejoraría la cuestión? Sí, todo lo que sea fitoplancton y crecimiento de algas es muy variable en función de la zona y qué fuente tenés. El fitoplancton como característica principal es que necesita de los nutrientes necesarios, más que nada fósforo y nitrógeno, y a veces por ahí tienen más afinidad en algunas zonas un tipo de fitoplancton y en otras zonas otro tipo. Cuando hablamos de crecimiento exponencial o floración de algas, en ese caso, por ejemplo, techar una planta no tiene sentido porque lo que se genera durante el transcurso de potabilización es mínimo. El proceso de generación está durante la estadía del agua en el reservorio, que son claro. meses y meses. Entonces se vuelve imposible techar un reservorio. Claro, no, seguro. Y entonces ahí, por ejemplo, lo que se optó en algunos momentos fue tirar cal. Se entraba con una canoa dentro del reservorio y se agregaba cal. Los muchachos iban con una bolsita de cal y una palita, iban tirando cal, dosificando en la parte superficial. ¿Qué generaba la cal? La cal generaba un shock de pH, cambiaba drásticamente las condiciones naturales. Al aumentar el pH del agua, el alga no se adaptaba, moría y caía al fondo. Entonces, por ahí se recuperaba mucho lo que era el agua del reservorio durante un tiempo, porque como es un tratamiento que no es completamente, digamos, adecuado, no es para siempre, al cabo de 2 o 3 meses otra vez tenés la floración del alga. Entonces son paliativos que se hacen y que encima una vez que terminaste de tirar cal en un reservorio, imagínense, tirar cal con una pala no es algo muy, digamos, muy práctico para hacerlo. Pero en localidades chicas, donde los reservorios no son muy grandes, lo hacían. Y aparte, el pH después, cuando entraba a tratamiento con pH 8,5, 9. O sea, era agua para caldera prácticamente. Y igual se la trataba porque no había forma de... No había agua potable en la localidad.
Claro. Y bueno, ahí también habría en tal caso adecuar el pH para la acción del coagulante que se utilizara en el caso tal. Entonces es un Exacto, costo entonces, más. exacto, pero como no había, para bajar el pH en el ingreso, como se usa sulfato de aluminio, se agregaba un exceso de sulfato de aluminio para bajar el pH y que empiece a coagular, porque obviamente estaba fuera del rango óptimo de funcionamiento del coagulante, y triplicaba, cuadruplicaba la dosis y la localidad durante ese tiempo, y el costo se iba. O hacías un análisis de costo en la localidad y no te daba ni cerca de lo que se esperaba, pero bueno, son cuestiones anexas. Lo que nos funcionó en algunos reservorios fue cuando estaba demasiado complicado, se agregaban bombas, poníamos bombas para mover el agua y la tirábamos, apuntábamos con gran potencia hacia arriba, como si fueran tipo fuentes de agua, y se las prendía durante el día y a la noche se la apagaba. Y la acción física de la mezcla rompía el alga y obviamente no dejaba, o por lo menos frenábamos el crecimiento, y en muchos casos tuvimos buen resultado. Por un lado generábamos oxigenación del agua, cambiábamos drásticamente la condición física del alga y íbamos rompiendo las células sin generar la ruptura y la generación, digamos, cuando rompes la célula del alga, que es que libera el olor y el sabor. Eso también nos sirvió en algunos reservorios. Hola, buenas noches. Quería hacer un comentario. Primero, muy interesante la charla. Soy docente de UFLO junto con Pamela. Y quería preguntarte con respecto a lo que venían hablando justamente y el comentario de Ana, si no pensaron también, bueno, es bastante novedoso y no es para nada económico, pero también lo que vi es que usan en algunos lugares esferas de plástico para bueno, evitar el crecimiento de algas, pero bueno, tiene su costo elevado, ¿no? Tengo un enlace a un video, pero bueno, no sé si sería muy viable en esas condiciones. No sé si querés, Pamela, mostrarlo. Sí, no hay. Mostrarlo, yo lo vi, está buenísimo. Es una alternativa a este tipo de problemas. Y funciona aparentemente muy bien. Elimina prácticamente todo el crecimiento de las algas porque quitas drásticamente uno de los factores, una de las patas, que es la luz solar. Pero obviamente tiene un costo que por ahí en algunas localidades del interior no se justifica. Si querés mostrarlo, no sé, Pamela, si se puede. Lo compartí en el chat, por si alguien después Bien. quiere verlo. Bien. Buenísimo, gracias. Sí. Nosotros tuvimos en varios reservorios el crecimiento no de pelotas, pero sí de camalotes naturales. Y ahí lo que veíamos era que no había algas, pero los camalotes, algunos tipos, generaban gran cantidad de color. Claro. Entonces el agua, si bien no tenía algas, tenía mucho color y mucho sabor a reservorio, a laguna, como nosotros lo vemos acá. Que es muy difícil de tratar también. Bien, yo tengo otra consulta. Sí, consulta. En las plantas estas compactas que nos mostraste, ¿no? ¿Para cuánto tiempo de vida útil son diseñadas estas plantas, que son compactas, tal como su nombre lo indica, más pequeñitas? Y en cuanto a esa respuesta que me des, ¿sería factible alguna ampliación? Porque vi que nos decías que se pueden colocar como en serie, capaz Sí, de una ampliación. el horizonte de diseño generalmente para todo lo que sea proyecto de agua potable son 40 años. Trabajamos en agua Exacto, potable, son 40 años. 20 años la primera etapa y 40 años la última etapa con caudal a pleno. Por ahí la curva de desarrollo de estas localidades es muy no es tan distinta, elevada, ¿no? claro, de una localidad grande. Entonces, vos ves el diseño que se hizo, por ejemplo, de Charaday, y cada vez hay menos gente. Tiene una curva inversa de crecimiento. Entonces, la planta que está ahí
Da para más, No está solo, como sobrediseñada. claro, pero aparte está cada vez da más agua porque hay menos gente. Y a la vez se está cayendo a pedazos la planta porque no hay mantenimiento. Y vamos a pedir financiamiento para esa localidad y es imposible conseguir financiamiento porque es una localidad que no es económicamente rentable, entonces es muy compleja la situación. Si bien uno quiere mejorarlo, la financiación económica de todos los inversores no es, digamos, el horizonte que ellos esperan, una localidad con crecimiento, con gente que pague el servicio y demás. Pero sí, lo que está bueno es que una planta compacta, haces un playón, haces una losa y pones la planta compacta en 45 días, tiene una planta funcionando, que es algo que una planta convencional es imposible. Total. Bien, bueno, creo que no hay más consultas por el día de hoy. Muchísimas gracias, muchos comentarios lindos. Después vas seguramente a leer el chat. Muy interesante, gracias, muy claro, muchas gracias, muy linda presentación. Todos buenos comentarios. Gracias, profe. Bueno, me alegro. Muy bien. Bueno, muchas gracias por tu participación, Roberto, por tu paciencia y por toda la dedicación a que se diera a cabo este primer día de encuentro interuniversitario. Y a todos los participantes también muchas gracias y nos vemos mañana. Te invito igual, Roberto, si puedes seguir acompañándonos como participantes, así nos haces preguntas como nosotros a vos. Sí, así lo haremos mañana. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos los participantes también. Excelente, gracias. Muy bien, gracias. muy buenas. Gracias a todos. Gracias. Gracias, excelente. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, Gracias. hasta luego.